Gloria a Dios. Bueno, pues nuevamente estamos aquí, bienvenidos, y vamos a seguir estudiando acerca de la oración. Esta es la quinta parte. Es orando con el Padre Nuestro, orando con el Padre Nuestro, con la oración modelo que se encuentra en el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículos del 9 al 13, cuando los discípulos le dicen a Jesús: Maestro, enséñanos a orar. Dice en el versículo 5 de Mateo 6, en el versículo 5 dice: y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Aquí hablábamos en la sesión anterior de que se vale la oración corporativa cuando la iglesia ora todo en conjunto con el propósito de hacer un solo clamor, una sola oración delante del Padre Celestial. Esa es la oración corporativa, la oración que hace la iglesia, y la base bíblica está en que los discípulos estaban en el aposento alto orando todos juntos, unánimes en oración, cuando vino el Espíritu Santo y fueron llenos del Espíritu Santo. Pero aquí a lo que se refiere Jesús es que no oremos para ser vistos de los demás, para ser aplaudidos, para que le digan a usted: ay, qué bonito ora, ay, que usted sí sabe orar. No, se ora con el corazón. Oramos con el corazón, fundamentados en la palabra de Dios, creyendo que el Señor Jesús responde, que el Padre responde, porque lo pedimos en el nombre de su Hijo Jesús. Dice: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Dice: y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros se lo pidáis. Y en el versículo 9 dice: vosotros pues oraréis así. Por eso se le llama la oración modelo, el modelo que Jesús nos vino a establecer. Pero muchas veces nosotros llegamos a hacer esta oración como un rezo. De hecho, cuando estuvimos en la tradición, que íbamos y que nos ponían una penitencia y te decían: vas a rezar 10 Padres Nuestros, 20 Padres Nuestros, ¿verdad? Según cómo estuviera el sacerdote, y te dejaba la penitencia y a echárselos, pero de corridito, ¿verdad? Entonces, realmente eso no es una comunión con Dios. La comunión con Dios es cuando tú entras al lugar secreto, cuando tú entras al lugar de oración, a tu cuarto de guerra, y empiezas a buscar la presencia de Dios, cuando empiezas a anhelar la presencia de Dios, cuando le alabas, cuando le adoras, y entonces entras a su presencia. La primera parte de esta oración dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. La vez pasada hablábamos de que existen varios cielos. Por lo menos hay 3 cielos revelados en la Biblia, ¿verdad? El tercer cielo, donde está la presencia de Dios. Y bueno, dice aquí: Padre nuestro que estás en los cielos. Esta primera frase a nosotros nos da paternidad. Mira, hay muchas religiones. De hecho, dice el apóstol Santiago: si alguno se cree religioso y no refrena su lengua, la religión del tal es vana, ¿verdad? Es vana, no sirve. Entonces hay muchas religiones y hay muchos seres iluminados que les llaman iluminados, como Buda, Mahoma, pero ninguno de ellos le llaman Padre. Al único que le llamamos Padre, Padre eterno, Padre celestial, Padre nuestro, es a Yahweh o Jehová, el Padre celestial, el todopoderoso, el omnipotente, el Shaddai, Adonai, el Hashem, ¿verdad?
pero a Él le llamamos Padre. Jesús nos enseña que le digamos Padre, y eso nos da una identidad. Ahora, para tener esa identidad, nosotros necesitamos ser hijos de Dios, porque no todos son hijos. Todos somos criaturas de Dios, pero no todos son hijos. Entonces, para poder ser hijos de Dios, necesitamos reconocer a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Entonces, cuando nosotros venimos a los pies de Jesucristo, nos arrepentimos de nuestros pecados y lo reconocemos como nuestro Señor y Salvador, entonces tenemos la paternidad de Dios, ¿verdad? Entonces, en esa paternidad reconocemos el sacrificio de Jesús, manifestamos agradecimiento y definimos nuestra posición y alineamiento como hijos de Dios. O sea, esta frase primera, Padre nuestro que estás en los cielos, o sea, es el Padre celestial, nos da posición y alineamiento a su voluntad, a su palabra. Amén. Entonces, esto nos da identidad, nos da paternidad más bien. El Señor le place. Nosotros fuimos adoptados. Dice que la Escritura que el Padre nos adoptó y nos injertó en el olivo natural. ¿Sí? Entonces somos injertados en esa paternidad. Y eso es algo hermoso, porque Dios te ve como su hijo, como su hija, y eso es parte del amor, es parte de la esencia fundamental de Dios, porque Dios es amor. Entonces la primera parte, la primera frase nos da paternidad. Wow, esto es una cobertura, esto es un manto que está sobre nuestras vidas. Después dice, santificado sea tu nombre. Una vez que te has identificado como hijo, como hija de Dios, entras por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, como lo dice el Salmo 100, versículo 4, ¿verdad? Entras, como les decía yo la vez anterior, a través de un protocolo de respeto, de adoración, de reconocimiento, ¿verdad? Santificado sea tu nombre. Esto te da propósito. ¿Sabes por qué te da propósito? Porque si vamos a la carta del apóstol Pablo a los Efesios, vamos a ver aquí que en el capítulo 1, versículos del 3 al 5, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. O sea, esto es un privilegio que tú y yo tenemos cuando llegamos a ser hijos de Dios, que fuimos escogidos en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, dice el versículo 5, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Y el versículo 6 dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces, esto es un propósito. Dios te adoptó como hijo, como hija de Dios, para la alabanza de la gloria de su gracia, ¿sí? O sea, el propósito de por qué estás viviendo aquí en la tierra es para que alabes a Dios. Y no solamente se le alaba a través de canciones, no solamente se le alaba a través de oraciones, no solamente se le alaba a través de adoración, de cantos sublimes, ¿sí? O de pensamientos hermosos, o de leer la Biblia. La principal razón, el principal motivo de la alabanza y de la adoración se llama obediencia. Cuando tú eres obediente a los principios de Dios, entonces tú estás adorando a Dios. Por eso el acto de adoración más sublime sobre la tierra fue la crucifixión, porque ahí
Jesucristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que entonces, en esa adoración sublime, Él, en esa obediencia, fue una adoración hermosa, una adoración perfecta delante del Padre Celestial. Así que cuando tú eres obediente a Dios, tú lo estás alabando, lo estás adorando. Y claro, la cereza del pastel, la crema del pastel, es cuando tú levantas tus manos, cuando adoras, cuando le cantas, cuando le dices, bueno es alabarte, oh Jehová, cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Eso es porque ya le estás poniendo la crema al pastel. Pero la esencia del pastel es que tú eres obediente cuando nadie te ve. Eres obediente cuando es difícil obedecer a Dios. Eres obediente cuando estás en una dura prueba y tu testimonio está siendo probado, ¿verdad? Entonces, esa es la alabanza y la adoración que mejor puedes hacer. Pero aquí lo resumimos en santificado sea tu nombre, porque el nombre de Dios es sobre todo nombre, ¿verdad? El nombre de Jesucristo. Al Padre le plació de delegar toda autoridad sobre el Hijo, sobre Yeshua, sobre Jesús, Jesucristo, ¿verdad? A Él le plació delegar toda la autoridad. Así que el nombre de Jesús es el nombre ante el cual se dobla toda rodilla y toda lengua confiesa que ese nombre es sobre todo nombre. Entonces dice, santificado sea tu nombre. Tú puedes santificar el nombre de Dios, porque para eso fuiste diseñado, para eso fuiste diseñada, para adorar, para santificar el nombre de Dios. Para eso te dio lengua el Señor, para alabar al Señor, ¿verdad? Dice la Escritura, dice nuevamente la carta del apóstol Santiago, que muchas veces maldecimos a las personas, ¿verdad? Las insultamos, le maldecimos. Y dice, ¿cómo es posible si esas personas están hechas a imagen y semejanza de Dios y con la misma lengua que alabas a Dios es con la lengua que insultas a la gente? Entonces dice que eso no puede ser, eso no es posible, porque de una fuente o sale agua dulce o sale agua amarga. Entonces, pues tenemos que ser de un solo corazón, de un solo sentir. Entonces debemos de santificar el nombre de Dios. Entonces eso nos da un propósito conforme a que fuimos predestinados para la alabanza, ¿sí? Predestinados para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, o sea, en Jesús. Ahí a través de Jesús, ahí nos aceptó. Nosotros como pecadores no podíamos acercarnos al Padre. Era necesario un mediador, Jesucristo, un Mesías, un Cristo. Entonces, cuando Él vino, fue un puente de gracia a través del cual podemos llegar hasta el Padre, y entonces sí podemos decir, santificado sea tu nombre. Yo santifico tu nombre, exalto tu nombre, glorifico tu nombre, adoro tu nombre. Tu nombre sobre todo nombre. Puedes llamarle por sus nombres. Jehová Rafa, Él es mi sanador. Jehová Roí, Él es mi pastor. Jehová Shalom, el Señor es mi paz, ¿verdad? Jehová Tzidkenu, el Señor es mi justicia. Jehová Jireh, Dios es mi proveedor, ¿verdad? Jehová Sama, Dios está presente. Puedes adorarle por su nombre, Hashem, Adonai, El Shaddai, Elohim, ¿verdad? El bendito, el eterno, el todopoderoso. Luego dice, venga tu reino. Entonces aquí nosotros estamos jalando el reino, estamos invocando el reino. Jesucristo dijo que el reino de Dios no estaba lejos. No estaba lejos, dice, está entre vosotros, está entre vosotros. Cuando tú caminas junto a otra persona, entre tú y esa otra persona, ahí está el reino. Pero es necesario entrar a través de ciertos portales espirituales. Y esos portales espirituales se abren a través de la fe.
Cuando tú penetras en un portal espiritual al mundo de la fe, tú vas a tener esas bendiciones, esas riquezas que el Señor está prometiendo en su palabra, ¿verdad? Entonces, venga tu reino. Para que el reino de Dios venga, necesitamos primeramente arrepentirnos. Jesucristo, su primer predicación, dijo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Dice que desde entonces comenzó el Señor a predicar: arrepentíos, porque el reino se ha acercado. Entonces necesitamos arrepentirnos. Ese es el portal. Ese es el principio del portal, arrepentimiento. Cuando nosotros nos arrepentimos, nosotros empezamos a abrir esa puerta de bendición. Mientras no haya arrepentimiento, es difícil entrar, más bien es imposible entrar al reino de Dios, ¿verdad? Entonces necesitamos arrepentirnos. Para arrepentirnos necesitamos primeramente cambiar nuestra actitud. Arrepentimiento es un cambio de dirección. Tú tienes que cambiar de dirección. No puedes seguir caminando en pos del pecado. Y para esto tú necesitas renunciar a tus pecados, renunciar a las actitudes que has tenido, renunciar a las maldiciones que has estado diciendo, renunciar a los pensamientos de lujuria o pensamientos de derrota, de depresión, de tristeza, de ansiedad, de angustia, de miedo. Porque el miedo es una falta de fe, y para poder llegar a los pies de Jesucristo necesitamos fe. Entonces tú necesitas creer en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces tú necesitas renunciar a tu pecado, necesitas despojarte de esa vieja naturaleza y declarar y establecer la palabra de Dios en tu vida, ¿sí? A través de palabras de fe. Tú necesitas conocer la Biblia, necesitas conocer la palabra. ¿Para qué? Para que puedas entrar a las promesas de Dios. Entonces, cuando dice venga tu reino, lo primero que tenemos que hacer es arrepentirnos, ¿verdad? Y decir: si es cierto, Señor, yo he sido envidioso, he sido grosero con mis padres, he sido iracundo, Señor. Es más, traigo un espíritu de ira, traigo un espíritu de lujuria, espíritu de adicción, en fin, qué sé yo, ¿verdad? Tú necesitas renunciar a eso, reconocer que tú mismo por ti no puedes cambiar, pero que con Cristo todo lo puedes. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Cuando tú te sientes que Jesús está en tu corazón, cuando tú sabes que Jesús está en tu corazón, en ese momento las cosas empiezan a cambiar porque tú lo crees, y la salvación es por la fe, es por lo que tú estás creyendo. Amén. Gloria a Dios. Entonces dice: venga tu reino. Estamos trayendo el reino. Si tú te das cuenta, primeramente, Padre nuestro, estamos jalando la paternidad de Dios. Santificado sea tu nombre. Estamos estableciendo el propósito por el cual Dios nos envió aquí a la tierra, para ser representantes, para ser hijos de Dios. Venga tu reino es jalar el reino, entrar a las promesas a través del arrepentimiento y después de la fe, ¿sí? Y luego hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Está hablando de autoridad. ¿Sabes por qué? Porque cuando yo no tengo a Cristo en mi corazón, yo voy a vivir mi vida a como a mí me parezca. Como dijo aquella canción, ¿verdad? A mi manera. Entonces no se trata de vivir a tu manera. Si tú quieres vivir a tu manera, vas a vivir un camino de muerte. Dice la Escritura que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero son caminos de muerte. Entonces necesitamos someternos a la autoridad de Dios. Necesitamos someternos a la autoridad del Padre. Cuando nosotros nos sometemos, Él delega autoridad en sus hijos. Decíamos anteriormente, estudiando la palabra, dice Lucas 10:19: he aquí os doy potestad de hollar serpientes, escorpiones, sobre toda fuerza del diablo, y nada os dañará.
O sea, Él está delegando potestad sobre tu vida, ¿sí? Entonces, cuando dices, hágase tu voluntad, yo renuncio a hacer mi voluntad, voy a hacer tu voluntad, en ese momento estamos estableciendo la autoridad de Dios, ¿verdad? Es una autoridad delegada. O sea, el Padre se la delega al Hijo, el Hijo se la delega a la iglesia. Y si tú eres parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo, tú tienes esa autoridad. Por eso Jesús comisionó a los apóstoles y les dijo, id y predicad el evangelio a toda criatura, ¿verdad? Les dijo que pusieran manos sobre los enfermos sanarían, que echaran fuera demonios. El que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, dice, es el nombre que es sobre todo nombre, echarán fuera demonios, ¿verdad? Si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán manos y sanarán. Hablarán nuevas lenguas. Es una promesa de Jesús. O sea, esa es parte del ungimiento que Jesús derrama sobre su iglesia para que vaya a manifestar un reino con poder. Entonces, cuando tú te sometes a la autoridad, entonces es porque tú tienes ya cierto grado de madurez. Y esa madurez te hace sensible para percibir cuál es tu llamado, cuál es tu propósito en la vida y cuál es el destino a donde tú vas a llegar. Porque cuando somos inmaduros, queremos hacer nuestra voluntad. Entonces Dios se hace a un lado. La Biblia dice que cuando nosotros somos creyentes y que cuando caminamos en el propósito de Dios, cuando obedecemos la palabra de Dios, venimos a hacer la justicia de Dios aquí en la tierra. Pero si nosotros queremos hacer nuestra voluntad, entonces Dios se hace a un lado y pues podrás hacer tu propia justicia, pero no la justicia de Dios. Pero cuando tú ya tienes madurez y dices, entonces es cuando dices, hágase Señor tu voluntad. Mi voluntad sería esta, mi voluntad sería ir por aquí, pero tu voluntad es que yo vaya por acá, entonces yo voy a hacer tu voluntad, ¿sí? Entonces eso ya nos está hablando de madurez. Y la madurez te hace conocer cuál es tu llamado, cuál es tu propósito y cuál es tu destino. O sea, ¿para qué estás viviendo? ¿Para qué veniste al mundo? Tú no naciste por una casualidad, tú veniste para hacer la voluntad de Dios. Todo esto lo estamos orando mientras estamos orando la oración modelo del Padre Nuestro. Amén. Entonces, dice la siguiente frase, danos el pan de cada día. Normalmente estamos pensando en el pan físico, en el pan pues en el que compras en la panadería para alimentarte, y es válido, pero cuando llega la revelación del Espíritu Santo, te das cuenta que Jesucristo dijo, yo soy el pan de vida eterna. ¿Sí? Jesús dijo, el que coma mi cuerpo, Jesús es el maná, es el pan que descendió del cielo. Entonces cuando tú estás diciendo, danos el pan de cada día, tú le estás también, no solamente estás orando por los alimentos que comes en la mesa, estás orando por la revelación de la palabra. Cuando la palabra viene con revelación, entonces ya no estás en una religión, entonces estás caminando en el propósito de Dios, porque Dios quiere revelarte toda su palabra. Ahora, ¿qué es la revelación? Es una interpretación de parte de Dios que a través del Espíritu Santo te muestra cuál es el conocimiento de Dios acerca de un versículo, de una palabra que está escrita en la Biblia, ¿verdad? Esa palabra de pronto se te abre como un telón de un teatro, y de pronto una sola palabra te da un panorama muy amplio de lo que significa esa palabra. Por ejemplo,
la palabra shalom que usan los judíos, que nosotros le decimos para establecer la paz de Dios, pero es más que paz, es sanidad, es prosperidad, es algo muy integral, abarca un todo completo. Entonces, cuando Dios te revela una palabra, es como en el caso de cuando Jesús le pregunta a los discípulos, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y entonces los discípulos estaban pues destanteados, porque decían, no, pues unos dicen que tú eres Juan, que acaba de resucitar, que eres Elías, que eres algún profeta. Sí, pero ustedes, ¿quiénes dicen que soy yo? Y solamente contestó Pedro, porque tuvo la revelación de la palabra. Le dijo, tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Cuando Dios te revela una palabra, vas a otro nivel de fe, porque ya es algo que no aprendiste en un libro. No digo que esté mal que leas libros, es bueno leer libros, te aprendes mucho, pero este es el nivel de la información. Pero cuando Dios te revela una palabra, vas a un nivel más alto, que es el nivel de la revelación de la palabra, ¿sí? Entonces, cuando dices, danos el pan de cada día, estamos hablando de la relación que tú tienes con Dios, de la intimidad que tú tienes con Dios, porque ¿dónde te va a revelar su palabra? En la intimidad. Cuando estás orando, cuando estás leyendo la Biblia, ahí de pronto va a ser como una luz que alumbra tu conocimiento, y de pronto se va a iluminar tu ser por la revelación. Esto provoca que tú tengas hambre y sed de la palabra de Dios. O sea, que quieras más, que no te quedes nada más en lo que Dios te reveló el día de ayer, sino que vas a buscar otro nivel de relación cuando tú vas relacionándote más y más y más con el Señor. Esto es un trabajo de que tienes que estar constantemente en la presencia del Señor. Luego dice, perdona nuestras deudas o perdona nuestros pecados, ¿sí? Aquí habla de misericordia, perdona nuestras deudas. Primeramente, bueno, dice Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6, que a través de la sangre del Cordero somos reyes y sacerdotes. Entonces, el rey gobierna, el sacerdote ministra o sacrifica, y cuando el sacerdote pedía perdón por el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, primeramente tenía que pedir perdón por él mismo, ¿sí? Tenía que ir al lavacro a lavarse con agua, ¿sí? Y entonces para poder entrar limpio a la presencia de Dios. Y tú y yo necesitamos primeramente arrepentirnos de nuestros pecados, para que podamos entonces interceder por la familia, por los hijos, por la sociedad que tanto se necesita ahora, y aún por el gobierno. Porque el hecho de que sean gobernantes no quiere decir que sean perfectos, ¿verdad? No los juzgamos. Solamente hay que pedir arrepentimiento para las personas. No digo que todos estén mal, pero hay gobernantes justos. Pero es necesario que Dios toque los corazones, ¿sí? Así que entonces, perdona nuestras deudas tiene que ver con la misericordia de Dios. Estamos pidiéndole su misericordia. Así como nosotros perdonamos. El perdón no es una opción, es parte de la obediencia. Y aquí tiene que ver con obediencia. Así como nosotros perdonamos. Jesucristo dijo que si nosotros no perdonamos, tampoco el Padre nos va a perdonar a nosotros. Así que es necesario que nosotros perdonemos.
esto habla de obediencia. Nosotros debemos ser obedientes y ponernos a cuentas constantemente, porque si nosotros no perdonamos, tampoco van a ser perdonados nuestros pecados. Además, cuando una persona no perdona, como ese odio, ese resentimiento se acumula en el corazón, del corazón fluye la iniquidad, fluye un aceite oscuro que va hacia los huesos, y en los huesos ahí se genera la sangre. Entonces de la sangre fluye la iniquidad y va al ADN. Entonces vamos a tener un ADN viciado, un ADN que va a tener iniquidad, cargado de toxinas espirituales, ¿sí? Cargado de toxinas espirituales. Es necesario entonces que la obediencia nos va a traer la bendición, así como la desobediencia atrae la maldición. Cuando el pueblo de Israel iba a entrar a la tierra prometida, había dos montes, y esos montes, el monte de Gerizim y el monte de Egbal. Y entonces el monte de Egbal era el monte de la maldición, era un monte árido, feo, y el monte de Gerizim era el monte de la bendición, y estaban uno frente al otro. Entonces Dios le dijo a Moisés que se pusieran los levitas, ¿verdad? Unas tribus iban a estar en el monte de Egbal y otra en el monte de Gerizim, hablando las bendiciones y las maldiciones que está en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, ¿sí? Y ahí iban a estar hablando, gritando en voz alta, ¿sí?, las bendiciones y las maldiciones. Había 6 representantes de las tribus de Israel que estaban en un monte hablando las maldiciones, y otros 6 representantes de las tribus de Israel hablando bendiciones. Y entonces, para que todo el pueblo escuchara que si nosotros somos obedientes, vamos a tener la bendición de Dios, pero que si somos desobedientes, pues simplemente es la ley de causa y efecto. La desobediencia trae maldición, ¿verdad? Entonces, así como nosotros perdonamos, habla de obediencia. Entonces, la obediencia no es una opción. Si tú eres un hijo o una hija de Dios, tú debes ser obediente a la palabra de Dios. Y no es una obediencia forzosa, no es una obediencia forzada. O sea, es que a fuerzas tengo que hacer las cosas porque soy hijo de Dios. Eso no es obediencia, eso es legalismo, eso es religiosidad, eso es hipocresía. Y yo sé que tú no eres así. Entonces, la obediencia es en sumisión, es en rendición, y no es retardar la obediencia. Cuando retardamos la obediencia, entonces eso es desobediencia, ¿verdad? Porque eso es rebeldía, y el primer rebelde fue Lucifer. Entonces aquí necesitamos identificarnos. Así como nosotros perdonamos, entonces estamos siendo obedientes, porque Dios nos mandó a perdonar. Y luego dice, no nos metas en tentación, o no nos pongas en tentación, ¿verdad? Dios no tienta a nadie, ¿sí? Sino que dice la escritura de que cada quien de su propia concupiscencia es tentado. Hace un momento te hablé de la iniquidad, esa iniquidad que está en los huesos, ¿verdad? Eso es lo que es como una especie de imán que atrae al pecado. Tú dices, bueno, ¿por qué hay ciertas cosas que me atraen que yo sé que no le agradan a Dios? Porque hay una iniquidad que está en el líquido sanguíneo, ¿sí? Había una persona que tenía cierta predisposición, ¿verdad?, a la lujuria, y nos comentaba que hasta cuando le tocaba estacionarse en un alto y volteaba a ver al conductor de al lado y sentía que había una mirada de lujuria. ¿Por qué? Porque hay una iniquidad. Ahora, ¿se puede borrar esa iniquidad?
Sí se puede, pero esto es tema de otra predicación. Pero sí es posible cuando tú te arrepientes, cuando tú confiesas tu pecado y cuando tú le pides ayuda a Dios y le dices: Señor, yo no puedo cambiar por mí mismo, pero si tú me ayudas, yo pongo mi voluntad en cambiar. Así que por favor, ayúdame, y sé que cuando yo sea débil, tú me vas a fortalecer. Entonces, cuando hablamos de no nos dejes caer en tentación o no nos pongas en tentación, estamos hablando de fortaleza, ¿verdad? De fortaleza. Que Dios fortalece tu espíritu. Si Dios fortalece tu espíritu, tú vas a tener la energía para decirle no al pecado. Entonces, es importante que tú tengas esa fortaleza. Líbranos del mal. Cuando dices líbranos del mal, estamos hablando de la guerra espiritual. Es cierto, Dios pelea por ti. Uno de sus nombres es Jehová Nisí. Dios es mi estandarte. Él es mi bandera de guerra. Él es mi guerrero. Pero a ti te toca esgrimir, a ti te toca establecer el reino en el mundo físico. Dios es espíritu, nada es imposible para Él, pero a Él le plació ponerte aquí dentro de un cuerpo físico. Haz de cuenta, si te perdona que te compare, pero si te comparáramos, o vamos a comparar al ser humano, no a ti, al ser humano, con una computadora, con una PC, el espíritu del hombre, haz de cuenta que es el software, el programa. El cuerpo del hombre es el hardware, o sea, lo que viene siendo el CPU, el monitor, el mouse, el teclado. Eso es el cuerpo, lo físico, ¿verdad? Pero entonces hace falta algo que se interrelacione entre el software y el hardware. Eso viene siendo tu alma, ¿sí? Porque tú eres espíritu, que tienes un alma que vive dentro de un cuerpo, ¿sí? Entonces a Dios le plació que tú camines en el mundo físico, en el mundo material, pero que tengas una relación espiritual con Papá Dios, ¿sí? Entonces, a ti te toca establecer el reino aquí y decirle a los demonios: huye en el nombre de Jesús, porque en el nombre de Jesús hay autoridad. En el nombre de Jesús hay poder. En el nombre de Jesús hay salvación. En el nombre de Jesús hay liberación. Entonces, cuando estamos hablando de líbranos del mal, estamos hablando de guerra, y de esto ya hablamos en la sesión anterior cuando tocamos la oración de guerra, la oración de liberación, ¿verdad? Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 17, ¿verdad? Cuando hablamos de Lucas 10, 19 y otras escrituras más. Entonces, dice: porque tuyo es el reino. Porque tuyo es el reino. Aquí está hablando de gobierno. Es un gobierno delegado. Estamos diciendo: Señor, tuyo es el reino. Y al ser tuyo el reino, lo estamos estableciendo aquí en la tierra. Estamos hablando de ese gobierno delegado. Dice: tuyo es el poder. Estamos hablando del poderío. Un gobierno, si no tiene poder, no tiene fuerza. Entonces, estamos declarando el poder de Dios aquí en el mundo, en el ámbito físico, en el ámbito espiritual, donde nos toca establecerlo. Amén. Dice: y tuya es la gloria. Aquí estamos hablando de la gloria de Dios. En la gloria de Dios se aviva el fuego del don de Dios que está en ti. En la gloria de Dios tú vuelves al primer amor. Cuando hemos perdido el primer amor, nos volvemos rutinarios. La misma oración,
los mismos pensamientos, la misma rutina espiritual, y eso no le agrada a Dios. Jesús, alguna vez sanó escupiendo sobre la tierra y haciendo lodo y ungiéndole los ojos al ciego. En otra ocasión le mandó al paralítico que se sumergiera en el estanque, que simplemente que recogiera su litera, ¿sí? Tus pecados te son perdonados. No repetía el mismo patrón. Entonces, Dios no quiere que estemos repitiendo la misma rutina. Cuando dices tuya es la gloria, le estás dando la gloria a Dios, pero esa gloria desciende a tu vida y te mueve en los propósitos divinos y hace que tú tengas una relación más intensa, un romance con Dios, que tengas una relación íntima de tal forma que estás en el primer amor, estás en un avivamiento. Para un avivamiento, la clave para un avivamiento, nos regresamos hasta el principio, es el arrepentimiento. Por eso necesitamos estar arrepentidos, ¿verdad? Y dice, tuya es la gloria, por los siglos de los siglos. Habla de eternidad. Aquí, Dios te está llevando a que tengas una perspectiva de eternidad, de que estamos viviendo por un tiempo, 40, 50, 70, 80 años, 100 años, ya alguna que otra persona, pero esto es como un chispazo en la eternidad. Esto es breve. Lo que tú y yo venimos de la eternidad pasada, vamos hacia la eternidad futura, por decirle así de alguna manera, y estamos solamente de paso aquí en la tierra. Pero cuando estamos hablando de los siglos, estamos hablando de eternidad, ¿sí? Eternidad nos da un concepto de perspectiva eterna, de que cumplamos el propósito de Dios con visión de reino. Ese sentido de eternidad nos hace ser llamados, escogidos y fieles. Llamados, escogidos y fieles, ¿sí? Entonces es importante que tú tengas ese sentido de eternidad, ese sentido que te lleva a la misma presencia del Padre Celestial. Amén. Gloria a Dios. Yo te recomiendo, Dios me permitió escribir este libro orando con el Padre Nuestro, ¿sí? Y aquí viene pues un sinnúmero de oraciones, ¿sí? Un sinnúmero de oraciones de intercesión, de adoración, de alabanza, ¿sí? De sanidad, para liberación, para restauración. Orando con el Padre Nuestro, lo puedes conseguir en las librerías cristianas de Guadalajara, Jalisco. Si te interesa, podemos ver la manera de enviártelo. Solamente déjanos un mensaje con tus datos a través de Facebook o de YouTube y nos contactamos contigo, ¿verdad? Este es un libro, es una herramienta que te va a ayudar a establecer el reino de Dios en tu vida, ¿sí? Y finalmente, cuando decimos amén, amén es así sea. Amén es un acuerdo con la palabra de Dios. Dice aquí, amén, en ti están todas tus promesas. Tu amén es una muestra de gracia y fidelidad hacia tu creación. Tus misericordias son nuevas cada mañana y tu fidelidad es para siempre. Gracias por
oraciones que llegan a tu presencia y traen respuestas celestiales. Gracias por las oraciones que ya has contestado de antemano. Gracias por las que estás en proceso de contestar. Y Señor, gracias por las oraciones que no has contestado, porque sé que tú dispones todas las cosas para bien de los que te aman. Y también sé que siempre tienes una razón que tal vez yo no alcanzo a comprender, pero sé también que tú eres mi Padre bueno y que tienes cuidado de mí y que por cuanto te amo, todas las cosas son benéficas para mí. ¿Sí? Exalto tu nombre porque en ti todas tus promesas son sí y amén por medio de nosotros para la gloria tuya. Señor, entonces en tu nombre son cumplidas tus promesas para mi vida, ¿verdad? Reconozco que los requisitos para recibir tus bendiciones son mi fe en Jesús y mi obediencia total a tu palabra. Para que ésta se cumpla, y que tenga un efecto poderoso en lo que me atañe. Así como los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraban sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos, permite que yo también me postre sobre mi rostro en una adoración total y en rendición a tu presencia, y que mi amén sea un solo acuerdo con tu palabra y tu voluntad. Recibo tus promesas cumplidas en mi vida, recibo tus bendiciones y ahora solamente me queda adorarte por siempre con un corazón agradecido, lleno de amor hacia quien me ha dado el existir y me ha colmado de sus bendiciones. Bendice, alma mía, al Señor. Bendiga todo mi ser, su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguna de sus bendiciones. El Señor perdona todas tus maldades y sana todas tus dolencias. El Señor te rescata de la muerte y te colma de favores y de su misericordia. El Señor te sacia con los mejores alimentos para que renueves tus fuerzas como el águila. Y el Señor imparte justicia y defiende a todos los que sufren por la violencia. Dio a conocer sus caminos a Moisés. Los hijos de Israel vieron sus obras. El Señor es misericordioso y clemente, es lento para la ira y grande en misericordia. No nos reprende todo el tiempo, ni tampoco para siempre nos guarda rencor. No nos ha tratado como merece nuestra maldad, ni nos ha castigado como merecen nuestros pecados. Tan alta como los cielos sobre la tierra es su misericordia con los que le honran. Tan lejos como está el oriente del occidente, alejó de nosotros nuestras rebeliones. El Señor se complace en los que le honran, con la misma compasión del Padre por los hijos, pues Él sabe de qué estamos hechos. Él bien sabe que estamos hechos de polvo. Nuestros días son como la hierba, florecemos como las flores del campo, pero pasa el viento sobre nosotros y desaparecemos sin dejar ninguna huella. Pero el Señor es eternamente misericordioso. Él les hace justicia a quienes le honran y también a sus hijos y descendientes, a quienes cumplen con su pacto y no se olvidan de sus mandamientos, sino que los ponen en práctica. El Señor ha firmado su trono en los cielos y su reino domina sobre todos los reinos. Bendigan al Señor ustedes, ángeles poderosos, que cumplen sus órdenes y obedecen su voz. Bendigan al Señor todos sus ejércitos, todos ustedes, sus siervos, que cumplen su voluntad. Bendigan al Señor ustedes, sus criaturas, en todos los lugares de su dominio. Bendice, alma mía, al Señor. Amén. Salmo 103. Bueno, pues aquí le hemos dado un repaso a lo que viene siendo la oración del Padre Nuestro. Yo quiero orar por ti, quiero bendecirte, quiero establecer el reino de Dios en tu vida. Si tú has estado desanimado, triste, has tenido ansia, angustia, depresión, en este momento ponte de pie, levanta tus brazos, levanta tus manos a Dios, cierra tus ojos, respira profundamente y dile: Señor, te entrego mis cargas, te entrego mis luchas, te entrego mis aflicciones. Hoy renuncio aún a mis pecados. Hoy renuncio, Señor, al pecado que me asedia. Señor Jesús, repite conmigo: sé el dueño y Señor de mi vida. Entra en mi corazón, cambia mi vida. Hoy te necesito más que nunca.
Señor Jesucristo, tú eres Dios, tú eres el Hijo de Dios. Tú viniste a nacer entre los mortales. Tú derramaste tu sangre en la cruz del Calvario. Resucitaste al tercer día. Y ahora mismo estás sentado a la diestra del Padre. Pero también dice tu palabra que estamos sentados juntamente contigo en los lugares celestiales. Permíteme verme ahí, sentado junto a ti en los lugares celestiales. Permíteme, Señor, tomar autoridad sobre las circunstancias que yo estoy viviendo. Hoy renuncio a la angustia, renuncio al temor, renuncio al desánimo, a la apatía, renuncio al pecado sexual, renuncio a la adicción, renuncio al alcoholismo, renuncio a ser grosero con mis padres, renuncio a las malas palabras, renuncio a todo pecado mencionado y no mencionado. Señor, tú sabes, tú conoces mis pecados y hoy los confieso delante de ti. Confiésalos. Dile al Señor que te arrepientes. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida y dame vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Quiero orar por ti. Padre Dios Todopoderoso, oro por las personas que están viendo este video. Y hoy te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que sane sus heridas, sana sus llagas. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por un avivamiento. Dales hambre y sed de tu palabra, que tengan un deseo ferviente de leer la Biblia. Dales revelación de tu palabra, que no solamente la lean por leerla como cualquier libro natural, sino que tengan revelación de cada palabra que están leyendo. Oro a ti, Señor, oro a ti, Padre, para que les pongas un deseo ferviente de orar cada noche, cada mañana, cada tarde, cada día. Señor, derrama un espíritu de gracia y de oración sobre sus vidas. Que oren de acuerdo a tu perfecta voluntad, porque cómo hemos de orar como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Oramos, Señor, para que oren de acuerdo a tu perfecta voluntad. Guíalos con tu Santo Espíritu, Señor. Que cada persona que está viendo este video aumente su nivel de oración, que aumente su tiempo de oración, que tenga una vida de oración, Señor. Oramos en el nombre de Jesús para que se establezca ese puente de gracia en sus vidas y que ellos puedan tener una coinonía, una comunión íntima contigo, Señor. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús, para que sea derramado ese espíritu de oración en sus corazones y que levantes una generación poderosa, una generación que no va a tener miedo a infectarse, una generación que no va a tener temor de malas noticias, una generación que no va a tener angustia, que no va a tener depresión, una generación que en medio de las circunstancias, que en medio de esta oscuridad que hay espiritual, se van a levantar como luminares en medio de esta generación maligna. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, hoy declaro que el fuego del Espíritu Santo inunda los corazones de cada persona que está viendo este video, que lo está escuchando. Señor, tócalo con tu gracia, tócales con tu amor, con tu poder. Un toque divino, un toque de sanidad. En este momento hay sanidad en sus cuerpos, sanidad en su alma, sanidad en su espíritu. Hoy declaro que se fue el dolor de cabeza, se fue el dolor de muelas, se fue el dolor de espalda, el dolor de columna, el dolor de piernas, dolor de pies, dolor de estómago. Ahora mismo se va la infección. Ahora mismo yo reprendo todo espíritu inmundo que se mueve a través de infecciones, de virus, en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy declaro que la sangre del Cordero tiene poder, porque está escrito que Jesús fue molido por nuestras rebeliones, fue herido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos sanados. Amén.
Que Dios te bendiga, que el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Tenga de ti misericordia y ponga en ti la paz. Shalom. Dios te bendice. Amén.